Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía para este vídeo porque hoy les traigo un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, dando de qué hablar y créanme va a mantenerlos al borde del asiento. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que cuando se juntan desencadenan un auténtico huracán de emociones. Así que si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento, chismes jugosos y por supuesto estas historias que nos encantan. Y ahora, prepárense porque la pregunta que muchos se hacen, la que se susurra en los foros y se grita en las redes es esta, Can Yaman y de Method Demir. ¿Juntos en Roma? ¿En una habitación compartida? Sí, han leído bien. Hoy vamos a desgranar esta bomba de información, a analizar las pistas, a juntar las piezas del rompecabezas y a intentar descifrar qué está pasando realmente con esta querida pareja de actores que conquistó nuestros corazones con su química innegable. ¿Es solo una coincidencia? ¿Un encuentro casual? ¿O hay algo más, mucho más profundo, detrás de estas apariciones? Prepárense para un análisis exhaustivo que va a dejar pocas dudas, pero muchas emociones. Primero pongámonos en contexto. Can Yaman y de Method Demir se conocieron en el set de la exitosa serie turca, Erkenci Kuş, donde interpretaron a Candibit y Sanem, respectivamente. Desde el primer momento su química fue eléctrica, palpable, traspasaba la pantalla y se metía directamente en nuestros corazones. La forma en que sus miradas se cruzaban, la complicidad en sus diálogos, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una conexión que los fans no tardaron en percibir como algo más que mera actuación. Se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, de su complicidad, de sus miradas, de esa chispa que hacía que cada escena fuera un deleite. Y como suele suceder en estos casos, la fantasía de los fans empezó a volar, imaginando que esa magia que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino algo que trascendía el guión. Pasaron los meses, la serie terminó, pero la conexión entre Can y Demet, al menos a nivel público y en la percepción de muchos de sus seguidores, pareció continuar. Ambos actores se convirtieron en verdaderas estrellas globales, con seguidores en miles de países, y sus vidas privadas, como era de esperar, se convirtieron en objeto de constante escrutinio y especulación. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada con lupa por una legión de fans que anhelaban verlos juntos de nuevo, ya fuera en la pantalla o en la vida real. Y es aquí donde entra nuestra intriga principal, el epicentro de la especulación actual, Roma. La ciudad eterna, un escenario de ensueño, arte, historia y, últimamente, un imán para las especulaciones sobre Can y Demet. Hemos visto en las redes sociales, en las historias de algunos conocidos y en los rumores que circulan, cómo ambos actores han estado en Roma en momentos muy cercanos, a veces coincidiendo, a veces muy poco tiempo después del otro. La cantidad de publicaciones con el hashtag #CanDemet en Roma ha explotado en las últimas semanas, y lo que realmente ha encendido las alarmas y desatado la pregunta del millón es la mención de una habitación compartida. Pero esperen, antes de que saquen sus propias conclusiones, vamos a analizar esto con calma, desgranando cada detalle como verdaderos detectives de la farándula. Cuando hablamos de una habitación compartida, en el contexto de dos celebridades de la talla de Can Yaman y de Method Demir, esto puede tener muchísimas interpretaciones. Podría ser que compartan una suite en un hotel de lujo, algo que dada su fama, sus contratos publicitarios y las posibles comodidades que buscan para mantener su privacidad, no sería nada descabellado. Los hoteles de 5 estrellas a menudo ofrecen suites espaciosas con múltiples habitaciones, salones y áreas comunes, lo que permitiría una estancia cómoda y discreta. O tal vez se refieren a un espacio más íntimo, un apartamento alquilado, una villa privada o un lugar donde ambos hayan estado alojados juntos, un nido de amor secreto lejos de las miradas curiosas. Las fotos que a veces aparecen, las ubicaciones marcadas en Instagram, las declaraciones veladas de amigos o conocidos, los comentarios de fans que aseguran haberlos visto juntos. Todo esto va tejiendo una narrativa que alimenta la curiosidad y la imaginación colectiva. Imaginen la escena: Roma con sus calles empedradas, sus monumentos majestuosos, sus atardeceres de postal que pintan el cielo de colores cálidos, sus plazas llenas de vida y su aura de romance eterno. Y en medio de todo este romanticismo y belleza incomparable, ¿se encuentran Can Yaman y de Method Demir compartiendo momentos? La idea es sin duda seductora.
Los fans que los aman juntos se emocionan ante la mínima posibilidad de que estén retomando o fortaleciendo su vínculo, reviviendo esa magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Las revistas y portales de noticias de corazón, por supuesto, están a la caza de cualquier indicio para armar titulares jugosos y vender millones de ejemplares, alimentando aún más el fuego de la especulación. Pero, ¿qué tan real es todo esto? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la imagen pública y la realidad a menudo toman caminos diferentes. Los managers, los agentes, los equipos de prensa, todos trabajan para proyectar una cierta imagen y a veces, se generan noticias o se dejan entrever pistas para mantener el interés del público, para mantener a la audiencia enganchada y expectante. La industria del entretenimiento vive de la atención, y la atención se nutre de historias, de rumores, de misterios por resolver. Por otro lado, es innegable que la conexión entre Can y Demet siempre ha sido especial. Incluso si actualmente no tienen una relación romántica, es probable que mantengan una amistad sincera y un gran respeto mutuo. Han compartido una experiencia profesional muy intensa, una montaña rusa de emociones y éxito que los unió de una manera profunda. Han crecido juntos en el ojo público, han navegado las aguas a veces turbulentas de la fama y es natural que conserven un cariño especial, un lazo que va más allá de una simple relación laboral. Si ambos están en Roma al mismo tiempo, es tan descabellado que puedan coincidir para tomar un café, cenar en un restaurante con encanto, dar un paseo por Trastevere o simplemente conversar sobre sus vidas y carreras. Claro que no. Es perfectamente plausible que dos personas con una historia en común y un respeto mutuo se encuentren y disfruten de la compañía del otro, especialmente en una ciudad tan inspiradora como Roma. Ahora vayamos a la parte más explosiva de la noticia, la supuesta habitación compartida. Esto es lo que más genera controversia y, sinceramente, lo que más llama la atención y despierta la imaginación. Si realmente compartieran una habitación, esto sugeriría un nivel de intimidad que iría más allá de una simple amistad o un encuentro casual. Podría indicar que están de nuevo juntos, sentimentalmente hablando, que han decidido darse una nueva oportunidad al amor, o que están explorando esa posibilidad de forma seria y discreta. En el contexto de dos figuras públicas, compartir una habitación privada no es algo que se haga a la ligera. Implica un nivel de confianza y cercanía que sugiere una relación mucho más profunda. Las redes sociales han sido el escenario principal de estas especulaciones, el hervidero donde se cuecen los rumores. Hemos visto como pequeños detalles en las fotos que publican, como el fondo, la hora del día, la iluminación, la perspectiva de la cámara, o incluso objetos que aparecen de fondo, son analizados al milímetro por los fans más acérrimos. Si Demet publica una foto desde un balcón con vistas a un monumento romano emblemático, y unas horas después, Can publica una foto desde un lugar que parece tener la misma iluminación, el mismo tipo de mueble de exterior, o incluso la misma arquitectura de fondo, la maquinaria de la especulación se pone en marcha a toda velocidad. Los comentarios se multiplican, los hilos de Twitter explotan, y los grupos de fans se llenan de teorías conspirativas y emocionadas. Y si a esto le sumamos rumores de terceros, de amigos que los han visto juntos en actitudes cariñosas, de fans que juran haberlos reconocido caminando de la mano por las calles, la bola de nieve se hace enorme, imparable. La presión mediática y pública sobre figuras de su calibre es inmensa. Imaginen la presión que esto debe generar para ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado, cada posible encuentro convertido en noticia, cada foto interpretada como una pista irrefutable. Para dos personas que al fin y al cabo, solo quieren vivir sus vidas, desarrollar sus carreras y quizás encontrar la felicidad en sus relaciones personales, debe ser agotador tener que lidiar con esta constante invasión de su privacidad. A veces los fans, en su entusiasmo y cariño, olvidan que detrás de los personajes públicos hay seres humanos con sus propias vidas y derecho a la intimidad. Pero volviendo a la pregunta central, a la bomba que ha encendido todas las alarmas, ¿están Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma y compartiendo habitación? La verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen o lo desmientan de forma oficial, todo lo que tenemos son especulaciones, pistas, indicios, rumores y sobre todo, la ilusión y el deseo de sus seguidores. Y sinceramente esa ilusión, esa esperanza de que la magia de Erkencikus se haya trasladado a la vida real, es parte de la magia que rodea a estas estrellas. Quizás la respuesta sea más simple de lo que pensamos, o quizás sea mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Tal vez ambos viajaron a Roma por motivos profesionales, para participar en algún evento de moda,
para una campaña publicitaria, para un proyecto cinematográfico aún no anunciado, o simplemente para disfrutar de unas merecidas vacaciones y reconectar consigo mismos en un entorno inspirador. Y coincidiendo en la misma ciudad mágica, decidieron verse, compartir tiempo, como lo harían dos viejos amigos que se aprecian mucho. Si esa coincidencia incluyó compartir un espacio privado, bueno, eso es algo que solo ellos sabrán. Y honestamente, como espectadores y seguidores, tenemos que aprender a respetar su privacidad hasta cierto punto, a disfrutar de las historias que nos cuentan en pantalla y a ser curiosos, pero sin cruzar los límites. Lo que sí es innegable es la fuerza de su conexión, esa chispa que nació en Erkenci-Kuş, y que ha perdurado en la memoria y el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La idea de que puedan estar juntos de nuevo, o de que mantengan una relación especial, aunque sea de amistad profunda, es algo que ilusiona a muchísimas personas. Y en este mundo del entretenimiento, la ilusión y la esperanza de los fans son un componente fundamental del éxito, son el combustible que mantiene viva la llama de la fascinación por sus ídolos. Podríamos pensar en todos los escenarios posibles, y la belleza de las especulaciones es precisamente esa, nos permite imaginar, soñar y mantener viva la emoción. Quizás están trabajando juntos en un nuevo proyecto que aún no se ha anunciado, y esa habitación compartida se refiere a una sala de reuniones secreta, a un estudio de grabación o a un espacio de trabajo conjunto donde están gestando algo grande. O tal vez simplemente son dos amigos que disfrutan de la buena compañía, de la gastronomía italiana, de la historia milenaria de Roma y, por qué no, de la posibilidad de reencontrarse después de un tiempo sin verse. La ambigüedad es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos excepcionales que han dejado una huella imborrable en la televisión. Su paso por Erkenci-Kuş fue un fenómeno mundial, un acontecimiento que trascendió fronteras y que los catapultó a la fama internacional. La química que mostraron en pantalla no fue un accidente, fue el resultado de la conexión entre dos artistas que supieron capturar la esencia de sus personajes y la de su romance de una manera magistral. Y aunque sus vidas privadas sean un enigma, un rompecabezas en constante construcción, su legado artístico es indiscutible y seguirá siendo admirado por generaciones. Así que, mis queridos seguidores, mientras esperamos que la vida nos dé más pistas, o que ellos mismos decidan compartir algo con nosotros, nos queda disfrutar de este misterio, de esta historia que sigue evolucionando, de este capítulo en la vida de dos estrellas que nos ha mantenido en vilo. La posibilidad de que estén juntos en Roma, compartiendo habitación, es, sin duda, un tema fascinante que nos mantiene a todos conectados, expectantes y, sobre todo, ilusionados. En resumen, hemos explorado el fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir, la fuerte conexión que nació en Erkenci-Kuş, la intensidad de la especulación sobre su presencia juntos en Roma, y la posibilidad, la intrigante mención, de que compartan habitación. Hemos analizado las pistas, los rumores, las publicaciones en redes sociales y, lo más importante, la ilusión de los fans que anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y aunque la verdad absoluta sobre su relación actual sigue siendo un enigma, un secreto bien guardado, la emoción, la curiosidad y la esperanza que generan unidos son innegables y poderosas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por sumergirse conmigo en este intrigante tema que ha revolucionado las redes sociales. Me encanta compartir estas historias con ustedes, desgranar los misterios de la farándula y, sobre todo, leer sus opiniones y teorías. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están juntos en Roma? ¿Qué significa para ustedes la posibilidad de una habitación compartida? ¿Es una señal inequívoca de romance, o podría ser algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer todas sus teorías, sus puntos de vista y sus predicciones. Estoy ansioso por leer cada una de sus respuestas. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, entretenido y les mantuvo enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a crecer en esta comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con todos aquellos a quienes les gusta el chisme jugoso y las historias de celebridades, para que todos estemos al tanto de esta intrigante historia y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y revelaciones. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros.
Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante lleno de curiosidad y emoción. Hasta la próxima.